Bueno, el día de hoy vamos a ver otro grupo de química orgánica llamado cetonas. Las cetonas tienen una característica muy importante, tienen algo llamado carbonilo, que es una combinación entre carbono y oxígeno. Eh, pero estos pues se van a encontrar rodeados de de otros dos carbonos, por lo menos. Entonces nos quedaría de esta forma más o menos, ¿sí? Y este tiene la terminación ona, ¿sí? Eh, ¿Cómo se van a, ¿Cuáles son un ejemplo de esto y cómo se van a nombrar? Entonces vamos a ir con uno muy sencillo, este de acá. Y al igual que con los alcoholes, tiene un nombre UPAC y un nombre común. El UPAC sí es el más importante. Entonces, ¿cómo se va a nombrar según UPAC? Entonces, si yo busco un UPAC, se va a buscar darle la menor numeración al carbonilo, ¿sí? Entonces, es evidente que va a empezar desde acá. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces es una cadena de 5 carbonos donde en la posición 2 hay un carbonilo. Entonces sería 2 pentanona. Y el nombre común sería de la siguiente forma. Este tendría otra estructura para nombrarse. ¿Cómo se nombraría? Muy bien. El carbonilo, el carbonilo, pues tendría una posición por aparte y se nombraría el resto de la cadena eh, como sustituyente, es decir, aquí habría un carbono y tendríamos una cadena de 1, 2, 3 carbono. Una de 3 carbonos del lado izquierdo y una de un carbono del lado derecho. Muy bien, entonces, ¿cómo se nombraría? En orden alfabético, el de un carbono, su nombre sería metilo y el de 3 sería propilo. Entonces, ¿cuál sería el nombre? Sería, en orden alfabético, diría metilo, entonces sería metil, luego propil, y se agregaría la palabra cetona. ¿Ok? Es decir, se nombraría el carbonilo por aparte del resto de los carbonos. Veamos un par de ejemplos más para entender esta situación un poquito mejor. ¿Sí? El nombre para este. Muy bien, darle la menor numeración posible en la nomenclatura UPAC a la acetona, y en el común, pues la acetona se nombraría completamente solita. Entonces vamos a comenzar por primero dándoles el nombre UPAC. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Este tiene 7 carbonos. Entonces vemos que en la posición 3 va a estar la acetona y esta es una heptanona, ¿sí? La terminación ona se refiere pues a la acetona y hepta a que hay 7 carbonos. Ahora con el nombre común ya es otra situación muy diferente. Entonces primero acá vamos a borrar los números y vamos a ver de cuánto sería cada cadena, ¿sí? Vemos que la cadena del lado izquierdo sería de 1, 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque el carbonilo acá se va a nombrar solo, ¿sí? Por lo tanto, del lado izquierdo tiene 2 carbonos, una cadena de 2 carbonos, y del lado derecho tiene 1, 2, 3, 4, ¿sí? Si tiene 4, es butil. Si tiene 2, del lado izquierdo es etilo. Entonces, ¿cuál es el nombre de estas dos cadenas que están a los lados de los carbonilos en orden alfabético? Primero,
evidentemente la B se nombra en el alfabeto antes que la E, entonces va primero butilo. Sería butil, luego etil, cetona. El término cetona se refiere a la cetona simple. Muy bien, entonces como ustedes pueden ver, esto no es nada del otro mundo, es bastante sencillo de nombrar, ¿sí? Solo que aquí hay algo muy importante, la cetona nunca va a ser terminal, es decir, nunca se van a colocar acá o acá, ¿sí? O en estas posiciones. Siempre tiene que estar en una parte dentro de la cadena, porque si está fuera de la cadena, entonces va a ser otra cosa menos eso, ¿sí? Entonces vamos a ver un par de ejemplos más para continuar con esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo nombrar estas dos? Muy bien. Primero, habría que darle la menor numeración a la cetona. Entonces comenzamos del lado derecho. Sería 1, 2, 3, 4. Podríamos optar hacia arriba o hacia abajo, pero hacia abajo tenemos más opciones. 5, 6, 7. Esta es una cetona de 7 carbonos. Y sin embargo aquí tenemos varios sustituyentes. Entonces, ¿cuál sería su nombre IUPAC? El nombre IUPAC sería el siguiente. Sería, vemos que en la posición 3 y 5 hay un metil y en la posición 4 hay un etil. En orden alfabético, la E se nombra primero que la M, entonces por lo tanto va primero el etil. Sería 4 etil. En la posición 3,5 hay un dimetil. Y en la posición 2 está la heptanona. Heptanona. Ahora, con el ejemplo de abajo, es un poquito más complejo. Si me están preguntando ahorita por qué en el primero de los ejemplos no dice un nombre común, es porque los nombres comunes, cuando son ramificados en la cetona, no se suelen tratar, ¿ya? O cuando hay dos grupos ceto dentro del compuesto. Recuerden que los grupos ceto es el carbonilo con un doble enlace, ¿sí? ¿Sí? Este es el grupo ceto, ¿eh? Entonces, si hay dos grupos ceto, no se usa el nombre común. Entonces, los nombres comunes serán solo para los ejemplos anteriores, es decir, cuando eran cadenas lineales, ¿verdad? Si tiene sustituyentes o tiene dos grupos ceto, entonces no, definitivamente no. Entonces, muy bien. ¿Cómo se nombraría el de abajo? Primero hay que darle la menor numeración posible a los grupos, a los carbonilos de los grupos ceto. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay solo un sustituyente en la posición 5, ¿sí? ¿Y cuál es el nombre de ese sustituyente? Tiene tiene 1, 2 carbonos, entonces sería un etilo. Se quita la última vocal, recuérdense. Sería un etil, guión, y ahorita vamos a poner las posiciones de los carbonilos de las cetonas. 3, 4. Y sería nona, di, ona. Nona se refiere a 9, di a que hay dos que están en la posición 3 y 4, dos grupos carbonilos, dos grupos cetos. Di, ona se refiere a las dos cetonas. Entonces, di, ona se refiere a las cetonas, entonces ahí sería. Vuelvo a repetir, nona de 9, di que hay dos cetonas y ona que por la terminación de cetona, ona. Entonces, como ven, pues es bastante sencillo esto. Y vamos a ver ahora
otro grupo que es muy parecido a las cetonas, que son los aldehídos. ¿En qué se diferencian las cetonas a los aldehídos? Que los aldehídos tienen esta estructura. Ya. Se les pone la terminación al. Y les voy a poner un ejemplo de esto. ¿Sí? Este sería un aldehído. Como ustedes lo están viendo, es muy parecido a la cetona. Salvo que los aldehídos son grupos terminales. Recuerden que el hidrógeno no se coloca. Entonces, quiere decir que acá es lo mismo que la cetona, solo que terminal, es decir, en una esquina. Sin embargo, muchas personas suelen poner el hidrógeno para no confundirse y decir, mire, lo que está unido a ese carbonilo es un hidrógeno, ¿sí? Y está bien y es válido. ¿Cómo se van a nombrar los aldehídos, sí? Pues los aldehídos se van a nombrar pues de esta forma, ¿sí? Dándoles en la menor numeración al grupo al grupo carbonilo. Este ocupará la posición 1, 2. Sí. Entonces este tiene 5. Y su nombre, también estos tienen un nombre IUPAC y un nombre común. El nombre IUPAC para este sería de 5. Sería 1 pentanal o pentanal. Yo prefiero poner el 1. 1 penta de 5. Nal se refiere a que existe un aldehído, pentanal. El nombre común acá es un poquito complejo. Es derivado de los ácidos carboxílicos. Entonces acá van a tener un nombre, un prefijo diferente, ¿sí? Los nombres comunes de estos, si tienen un carbono es forma, si tienen 2 es aceto, si tienen 3 es propina, si tiene 4 es butira, si tiene 5 es valera, si tiene 6 es caproa. Entonces, como ven, son un poquito más complicaditos. Entonces, sin embargo, pues hay que enseñarlos. Y sin embargo, pues, y casi no se utilizan en realidad. O sea, pero suelen aparecer en algunos documentos y vale la pena, pues, aprenderlo. Entonces, ¿cuál sería el nombre de este? Sería 1, como tiene 5, sería valera. Valera, se quita la A, pero se le pondría el término aldehído valeral de ido. ¿Sí? Veamos otros ejemplos acá. ¿Cómo se nombraría este de acá? Muy bien. El aldehído siempre tendría la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, sería en la posición... Vamos a poner primero el nombre de IUPAC. En la posición 2 tenemos un metilo, en la posición 4 tenemos un etilo, sería 4 etil, 2 metil. Y como aquí hay sustituyentes de por medio, no tenemos que ponerle el 1. Sería metil. O lo pueden poner heptanal. Entonces, ¿cuál sería el nombre común de este? Sería 4 etil, 2 metil. Como tiene 7, el término de 7S que no aparece es enanta. Sería enantano.
enantaldehído. Enantaldehído. Entonces, como ven, es algo más complicado para estos de acá. Sin embargo, pues no es nada del otro mundo. Ahora, veamos qué sucede cuando estos de acá se combinan con los cetonas. ¿Quién tiene más prioridad? Tiene mayor prioridad el aldehído, porque es el último en ser enseñado. Entonces, el aldehído tiene mayor prioridad. Entonces, ¿qué pasa si se combinan entre ellos? ¿Sí? Ok. ¿Cuál sería el nombre de este compuesto? Siempre, como el aldehído tiene mayor prioridad que la acetona, el aldehído sería el primero en numerarse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, ¿cómo se van a nombrar estos? A esto le vamos a agregar algo llamado nomenclatura de sustitución, donde si un oxígeno es parte de una cadena, sería oxa, cuando es dentro de la cadena. Cuando está afuera, es oxo. Y también se puede eso también extravasar a otros elementos como el azufre, o tía, o el nitrógeno, que es asa o azo. Muy bien, entonces veamos. El grupo funcional más importante aquí es el aldehído. Entonces, este compuesto va a ser un nonanal. ¿Sí? Nonanal. Nona de 9 nal del aldehído. Pero ¿cómo se van a nombrar las cetonas? Estas se van a nombrar como sustituyentes. Se van a colocar primero las posiciones, que está en la posición 5, en la posición 6 y en la posición 8. Que hay 3 de ellos, y se va a utilizar la nomenclatura de sustitución. Estos oxígenos están fuera de la cadena, entonces sería oxos de trioxo, nonanal. Veamos un último ejemplo de esto y con eso concluiríamos los aldehídos. ¿Cuál sería el nombre de este de acá? Entonces recuerden que siempre al aldehído se le da la numeración. Este tiene 7. Entonces vemos que en la posición 3 hay una acetona, entonces se ven 3 oxo. Y luego se nombra el aldehído, que es de 7, sería heptanal. Entonces espero que hayan aprendido con esto. Si alguien se pregunta por qué no se les dio el nombre común, porque cuando les había dicho que se ponían varios grupos ceto, varios grupos funcionales del mismo compuesto, no se colocaban los nombres comunes. Aquí el nombre común no lo tienen, es imposible que lo pueda dar según las reglas de la nomenclatura común. Entonces, por lo tanto, pues no se colocan. Espero que hayan aprendido de esto y que pasen un feliz día. Adiós.